tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias por este día. Dios, aquí estamos, Padre, delante de ti, Jesús. Aquí estamos nuevamente, Señor. Queremos escuchar tu voz, Dios. Queremos ser llevados por ti, Espíritu Santo, hasta la misma presencia del Padre, Señor. Y realmente, Señor, poder escucharte. Señor, abre nuestra vida, Señor. Abre nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, que muchas veces son sordos y necios para tu palabra, Dios. Pero hoy estamos aquí, Jesús, y te damos a ti la gloria. Gracias por ser bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al 20, nos habla acerca de la justicia. Y si tú más o menos puedes leer en tu casa tal vez todo lo que es el versículo 18 hasta terminar el 17 y hasta el versículo 13 del capítulo 17, vas a encontrarte que habla acerca del mismo tema. ¿Okay? No vamos a estudiar hoy todo hasta el capítulo 17, no vamos a ir hasta allá. Vamos a estudiar nada más estos tres, porque necesitamos establecer bien las bases de qué es la justicia y hablar bien de lo que es la justicia. Entonces, antes de estudiar un poquito más estos versículos, vamos a hablar de la justicia, ¿ok? En el pasaje que a continuación estamos aprendiendo acerca de la justicia, tenemos que entender el contexto. Y el contexto es de dónde proviene la justicia. ¿Cómo impartir la justicia? ¿Quién es el responsable de impartir la justicia? ¿Cuáles son los procesos para la justicia, ¿no? Y también vamos a ver algunas sanciones dentro de este asunto de faltar a la justicia. Vamos a ver estos elementos dentro de este pasaje. ¿Quién imparte la justicia? ¿Cómo impartir la justicia? ¿De dónde proviene la justicia? Algunas sanciones y los procesos para este tipo de justicia. Y entonces estamos hablando de algo muy importante e interesante al mismo tiempo, y eso es la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos de que, bueno, hay algo que hacer, ¿ok? Hay preceptos, hay normas, hay leyes que tienen que ser establecidas, que tienen que ser hechas, que tienen que ser ejercitadas por las personas, en este caso el pueblo de Israel. Entonces, para poder ejercer la justicia, debemos de tener en cuenta y conocer, ¿ok? Para poder ejercer la justicia, debemos de tener en cuenta y conocer, número uno, primero, ¿qué es la justicia? ¿Ok? Bueno, estamos hablando de justicia. Vamos a hablar a continuación en los siguientes versículos, siguientes pasajes. En todo este pasaje vamos a ver acerca de la justicia. Es el tema que vamos a estar viendo a continuación. Pero la pregunta es, ¿qué es la justicia? Y entonces la justicia es de una manera muy fácil de definirse, o de una manera muy fácil para poder definirla. Justicia significa dar a cada quien lo que merece. Eso es justicia. Dar a cada quien lo que merece. Entonces, para no meternos en asuntos, porque el rollo de repente es que en la cabeza tal vez se nos vienen situaciones como cárcel, juicio, justicia, algo así como lo que tenemos en nuestro país, pero imagínate que la justicia de Dios es totalmente ajena a todo lo que nosotros conocemos el día de hoy, porque mucha gente el día de hoy puede tal vez hasta, vamos a decirlo así, hasta darle náuseas la justicia que el día de hoy están en diferentes lados, ¿no? O sea, mucha gente dice, ¿para qué voy, por ejemplo, a denunciar a un agresor? ¿Para qué voy a denunciar un robo? ¿Para qué voy a hacer eso si no hacen nada? Y entonces esa justicia, la justicia del hombre, entonces llega a un punto en donde al mismo hombre, a las mismas personas, no sé si a ti, pero a veces llega a causar náuseas. ¿Por qué digo que esto? Que causa náuseas, porque, o sea, todo está corrompido. O sea, ya no sabes a dónde ir. Vas con la policía y la policía son los mismos ladrones.
Vas con la policía, te quejas y la misma policía va o sea, un chorro de cosas que estamos viviendo tristemente en nuestra sociedad. Pero no voy a hablar de esa justicia, voy a hablar de una justicia suprema, de una justicia divina. Entonces, primer cosa que tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta y conocer también qué es la justicia: dar a cada quien lo que se merece. Así bien fácil, dar a cada quien lo que se merece. Bueno, esa es la primera. La segunda cosa que tenemos que entender es de dónde proviene la justicia, ¿ok? ¿Cuál es la fuente de la justicia? Y entonces, recuerda que estamos hablando de una justicia bíblica, de una justicia que estamos aquí. No vamos ahorita a sacar el artículo fundamental de la Constitución, de no sé qué, ahorita no vamos a sacar la justicia humana. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la justicia que está aquí. Estamos hablando de justicia, un contexto judicial, un contexto de justicia. Bueno, y entonces, ¿cuál es la fuente de la justicia? La fuente de la justicia se llama Dios. Así, tal cual, bien sencillo. Ok, ya llevamos dos, bien sencillo. Justicia, dar a cada quien lo que merece. La fuente de la justicia, Dios. Dios es el que dice qué es justicia, qué es justo y qué no es justo. Ok, porque también en ese término de justicia nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con que la justicia es muy subjetiva. ¿Sabes qué significa eso? La justicia es muy subjetiva, o sea, cada quien busca su propio beneficio. Cada quien habla de la justicia como cada quien quiere que le vaya, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la justicia? Lo que es justo o lo que no es justo proviene de Dios, no proviene del hombre. Porque si proveniera del hombre, si la fuente de la justicia estuviera en el ser humano, entonces cada quien tendríamos nuestra propia ley. Cada quien tendríamos nuestra propia justicia, cada quien tendríamos nuestra propia policía, cada quien tendríamos nuestros propios jueces, cada quien tendríamos nuestros propios magistrados, cada quien, pero no proviene del ser humano, proviene de Dios. Hay solamente una fuente de justicia y eso se llama Dios. Ok, muy sencillo. La tercera cosa que tenemos que entender en este asunto de la justicia. Ok, estoy haciendo un preámbulo porque tenemos que entender qué es este concepto antes de meternos allá. Ok, número 3. Para poder impartir la justicia tenemos que tener un manual de justicia. Ok, o sea, ¿qué vamos a juzgar? ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? Y entonces el manual de justicia que tenemos nosotros, estamos hablando de la ley divina, pues es la palabra de Dios, es la ley. En este caso, para el pueblo de Israel, la ley mosaica. ¿Ok? Número 4. Bueno, antes de eso, la ley. Porque nosotros podemos sacar un libro de aquí, otro libro de allá, un libro de fulano de tal y decir, ay, es que este piensa mejor que el otro y entonces vamos a hacer lo que él dice, ¿no? O vamos a hacer lo que el otro dice, o vamos a basar nuestra vida en el libro fulano de tal, porque pues el día de hoy me cae bien, ¿no? El vato ese. No es así, solamente tenemos un solo manual y ese manual es la palabra de Dios, en este caso la ley. Ahora sí, el número 4. ¿A quién? Tenemos que entender a quién se imparte esa justicia. O sea, ¿para quién es este libro donde está la ley y a quién se le va a impartir esta justicia? Porque déjame decirte algo, el asunto es que aunque Dios tenga esta justicia o el manual de justicia y Dios lo haya dado, no todos se rigen bajo esta justicia. ¿Estás de acuerdo? O sea, no toda la gente en este mundo, los más de 8,000 millones de personas en este mundo que vivimos, y los que ya murieron y los que van a venir posteriormente, no todos se rigen, viven o se dejan gobernar por esta justicia. El asunto es, punto 4, ¿a quién se imparte esa justicia? O sea, ¿a quién va dirigida esa justicia? ¿Sobre quién tiene alcance esa justicia? La justicia de Dios. Y eso vamos a aprenderlo también el día de hoy. ¿A quién se imparte esa justicia? Bueno, algo muy fácil, pues al pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Qué es justicia? Dar a quien lo que merece. ¿Dónde proviene la justicia? De Dios. ¿Cuál es el manual de la justicia? La palabra de Dios. ¿A quién se imparte la justicia? A su pueblo. Muy fácil. ¿Ok? Algo que es muy fácil, lo hemos hecho los seres humanos muy difícil. Algo que es sumamente sencillo de aplicar, de hacer, de entender, algo que es sumamente sencillo de hacer, entonces los seres humanos nos lo hemos complicado, híjole, no te imaginas cuánto.
Bueno, vamos a buscar unos versículos. Isaías capítulo 45, versículo 21. Isaías 45, 21. Acuérdate que vamos rápido. Isaías 45, 21. Si no alcanzas, apúntalo por favor. Isaías 45, 21. Dice: proclamad y hacedlo sacerdotes, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En este pasaje nos habla acerca de que Dios es justo, ¿ok? Dios es justo, pero también Dios es un Dios salvador. Ahorita vamos a entender eso también. Vete ahora a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Y dice así: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos tus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Y dice allí, es justo y recto. O sea, está hablando de Dios. Dice, Dios es justo y también es recto. ¿Ok? Está hablando, bueno, tenemos que entender esto de la fuente de la justicia, quién nos da la justicia y lo que tenemos en nuestras manos, que es el manual de justicia. Ahora vete por favor a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y entonces nos habla acerca de la fuente de la justicia. ¿En dónde está la fuente de la justicia? Dice, uno solo es el dador de la ley. O sea, no es así como que, ay, a mí se me antoja ahora vivir de esta manera, ay, a mí ahora se me antoja hacer la justicia de esta otra manera. Es uno solo es el dador de la ley. Y bajo esa unicidad y bajo ese punto es donde nosotros podemos caminar siempre. Y podemos caminar también como iglesia. Porque si no, entonces cada quien tendría su propio parecer. Y cada quien tendría su forma de ver las cosas a su propia manera. Ahora vete a Deuteronomio capítulo 8. Ok, solo estoy tomando unos pasajes de referencia para lo que acabamos de decir, qué es la justicia, quién es la fuente de la justicia, cuál es el manual de la justicia y a quién se imparte esa justicia. Bueno, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, dice Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. ¿Ok? Para que viváis. O sea, fíjate bien, hasta ahí lo voy a dejar. Fíjate bien, lo que Dios dijo, o sea, estamos hablando de la ley mosaica, esta ley que Dios dijo en el monte Sinaí 40 años atrás, y que el día de hoy Moisés está recordando por segunda vez a toda la segunda generación de la nación de Israel. Y entonces le está diciendo, bueno, fíjate bien, Dios nos dio una ley, Dios nos dio un manual, y dice Dios, yo quiero que guardes y pongas por obra todo mandamiento que yo te estoy dando para que vivas. No es así como que, Dios diciendo, se me antoja ir a molestar al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué le voy a poner? Pues le voy a poner muchas cosas y muchas trabas, y le voy a poner, o sea, están bien ociosos, y entonces les voy a poner demasiadas cosas que hagan, 614 mandamientos, ¿te parece bien? No, pues está bien, ya sí déjalo, ¿no? O sea, ya es demasiado si le pones más. Dios no estableció la ley, y Dios no puso este manual de justicia, Él que es la fuente de justicia, para molestar. Él puso esta ley para que viváis. Y se lo dijo al pueblo de Israel. Sin embargo, tú y yo como iglesia también tenemos injerencia dentro de esta misma ley. Ahora Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Dice así, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién dice allí? Bueno, ya lo encontraste, Romanos capítulo 8, versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién dice allí? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En dónde? ¿Cuál es?
¿A quién se imparte la justicia? O sea, ya entendimos que la fuente de justicia es Dios, ya entendimos qué es justicia, ya entendimos quién da el manual de justicia, y ahora tenemos también que entender a quién se imparte esa justicia. Y entonces dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 4, dice, a nosotros. Y dice allí bien, y lo dice con letras grandes, dice, a nosotros que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora, el asunto es que Dios dio su ley a su pueblo y no a otras naciones. Y esto es importante porque si bien la ley tiene su origen en Dios y por consecuencia en su creación, o sea, Dios hizo la creación y entonces esa ley está para la creación porque bueno, Dios creó leyes, por ejemplo la ley de la gravedad, y entonces aplica a la creación, ¿cierto? Y entonces dice, si entonces por consecuencia Dios dio esa ley para su creación, son principios para que todas las personas puedan hacerlo o deban de hacerlo, pero fueron dados específicamente al pueblo de Israel, que habrían sido redimidos y habían entrado en una relación con Dios, con su rey y con su Señor, ¿ok? Dios había dado la ley para todo, o sea, está abierta, o sea, cualquiera puede ir y leer y abrir una Biblia y decir, ok, yo quiero vivir conforme a esto, ¿no? Pero a final de cuentas, Dios dio esta ley, Dios dio este manual de justicia a nosotros. Ahora nosotros como iglesia, y entonces tú y yo no somos del pueblo de Israel y tenemos que entender eso también, que dentro de la ley, ya lo he dicho anteriormente, tenemos que entender, porque a veces es como medio complejo el asunto de la ley para nosotros, sobre todo que no somos judíos, sobre todo o sea, es medio complejo, pero tenemos que entender la ley desde 3 puntos o 3 divisiones diferentes, de que la ley se divide en ley ceremonial, la ley se divide en ley social y también se divide en ley moral. Ley moral, ley social y ley ceremonial. Entonces, hay parte de esa ley que Jesús ya cumplió. Y entonces en Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús dice, no he venido a abrogar, a quitar, yo no vine, dice Jesús, a decir esto ya no sirve, ya adiós, a la basura. No, Jesús no dijo eso. Jesús dice, no he venido a quitar, a abrogar la ley, sino más bien he venido a cumplir la ley. Y entonces en ese cumplimiento de la ley podemos encontrar la ley ceremonial. ¿Okay? Y esa ley ceremonial Jesús ya la cumplió. Pero también tenemos una ley moral, que es lo que ya platicamos cuando hablamos de los 10 mandamientos hace ya algún tiempo. Platicamos que no porque nosotros estemos en la gracia o viviendo en la gracia neotestamentarios, o sea, no significa que eso no aplica a nuestras vidas. O sea, mentir sigue siendo aplicable en mi vida. No mentir, o sea, Dios está diciendo, no mientas, o sea, porque es de los 10 mandamientos y porque se le dieron al pueblo de Israel, ya no lo voy a hacer, no, pues yo sí miento, no es así. O sea, la ley moral de Dios es una ley aplicable a todos y es una ley de la cual tú y yo podemos también ejercer. Entonces, si nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo es que vivo? Pregunta, ¿cómo es que yo vivo la ley si ya no estoy bajo la ley, si no estoy bajo la gracia? ¿Ok? Otra vez, si yo soy pueblo de Dios y ahora, bueno, vivimos el Nuevo Testamento y todo, ¿cómo es que yo vivo la ley si ya no estoy bajo la ley? O sea, ¿cómo vivo la ley si ya no estoy bajo la ley? No estoy obligado a estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vivo conforme a la gracia, entonces la ley ya no sirve para mí, sirve. Y dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Entonces no podemos descartar, no podemos decir eso no es para mí, no puedo decir es que Dios le está hablando nada más al pueblo de Israel, está allí por algo y tú y yo estamos aprendiendo de esto. Precisamente el libro de Deuteronomio es ley y estamos aprendiendo acerca de lo que Dios quiere o Dios quería para el pueblo de Israel, acerca de la ley o por medio de la ley para nosotros, y te vas a dar cuenta de tantas cosas el día de hoy también. Entonces, la ley dada a Israel fue una forma de vida, ¿ok?
¿ok? Y dije, en Deuteronomio 8:1 lo acabamos de leer. Fue una forma de vida y dice, yo quiero que cumplas mi ley, yo quiero que cumplas mis mandatos, yo quiero que hagas lo que yo te he mandado hacer para que vivas. Eso es el mandato, para que vivas. Y entonces, pues estoy viviendo, estoy vivo. O sea, ¿para qué cumplir la ley si ya estoy vivo? Y entonces, el asunto es de que Dios quería que el pueblo viviera por ella y buscara la justicia en sus vidas de una manera específica frente a las demás naciones. Recuerda que Dios lo que quería con el pueblo de Israel es que quería que el pueblo de Israel fuera diferente de todas las demás naciones. Que el pueblo de Israel hiciera las cosas de una manera diferente, que no hiciera, o sea, no fuera como del montón, igual que todas las naciones que eran politeístas, que tenían muchos dioses, que tenían estatuas, que hacían lo que se les pegaba en su gana. O sea, no, Dios quería que el pueblo de Israel fuera ejemplar frente a las demás naciones. Y entonces vemos en un pasaje que dice, por esta causa yo echo de delante de ti a todas las naciones de la tierra de Canaán, por causa de su injusticia, por causa de su inmoralidad, por causa de estarse portando mal y por causa de hacer las cosas conforme a su propio corazón y a su propio entendimiento. Por eso los estoy echando fuera y tú vas a entrar allí. No porque tú tengas una cara muy bonita, Israel, sino porque ellos han faltado y porque ellos han querido vivir su vida a su manera. Por eso yo los saco y ahora te pongo a ti. Pero no te pongo nada más para que estés en una vitrina, te pongo para que tú ejerzas lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, Israel. Entonces, cuando entres en la tierra prometida, Deuteronomio, cuando entres en la tierra prometida, todos ustedes, la segunda generación, tendrán que vivir de una manera ejemplar, tendrán que hacer las cosas diferentes a todas las naciones, para que la gente pueda conocer quién es Dios, para que la gente en algún momento pueda arrepentirse también. Y eso aplica también a mi vida, y eso aplica también a la tuya. Pero aunque las iglesias, tú y yo como iglesia, no caminamos más bajo esta ley, la ley mosaica, la ley antigua, esa ley en el monte Sinaí, aún así, la forma de vida de la iglesia sigue estando sujeta al mismo Dios que escribió esa ley con su propia mano. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, esa ley se escribió hace miles de años y se escribió para el pueblo de Israel y se escribió en un contexto diferente y se escribió en una época diferente y se escribió bajo usos y costumbres diferentes, sí. Y muchas de esas cosas tal vez ya no aplican, sí. Y muchas de esas cosas tal vez nosotros como cristianos neotestamentos, sí. Pero el asunto es que el mismo Dios que escribió esa ley, a ti y a mí nos ha hecho sus hijos, y a ti y a mí nos nombra su iglesia, y a ti y a mí nos nombra su pueblo ahora. Y entonces ese mismo Dios que escribió esa ley con su propio puño y letra, ese mismo Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado. Y si tú crees que Dios le dijo a su pueblo que tenían que vivir de una manera, ¿tú crees que nosotros, por guapos y bonitos, vamos a poder vivir de una manera diferente? Yo creo que no. Es el mismo Dios y en Él no hay variación, en Él no hay mutabilidad de parecer. Él no dice, ay sí, hoy sí, mañana no. No, Él su sí es sí, su no es no. Entonces, aunque nosotros, y eso también es algo que quiero explicar, aunque nosotros somos su pueblo por causa de Jesús, somos sus hijos por causa de Jesús y estamos viviendo bajo la gracia. Híjole, ¿cómo batallamos con ese asunto de bajo la ley, bajo la gracia? Pero aunque estamos bajo la gracia, para poder entenderlo, seguimos estando bajo el mismo Dios. Un Dios justo, un Dios recto, un Dios que quiere lo mejor para su pueblo, un Dios que dio una ley para que su pueblo viva. Y eso mismo es aplicable para ti y para mí. Entonces, ya olvidémonos del asunto de que yo estoy bajo la ley y que yo estoy bajo la gracia y que yo no hago esto y que yo hago esto. Toda la palabra es para ti. Ya, va a acabar pronto. O sea, allí es donde entra el asunto de la subjetividad. O sea, cada quien agarra lo que bien le parece, lo que le conviene. No, yo ya estoy bajo el Nuevo Testamento. No, nosotros ya vivimos así. No. O sea, es todo. Pero es que hay cosas que no aplican. Sí, hay cosas que no aplican, porque entonces tienes que entender más cosas y tienes que estudiar un poquito más. Jesús ya cumplió, por eso ya no tengo que estar haciendo eso, pero es el mismo Dios. La vida bajo la gracia no es caminar una vida sin ley.
Es que la ley de Moisés era para el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos en la gracia. Y ahora, ¿cómo caminas tú? No, pues yo camino pues en gracia, ¿no? ¿Qué significa caminar en gracia? No, pues significa pues en gracia, ¿no? Sí, pero defíneme, ¿qué significa caminar tu vida en gracia? Porque si citamos las palabras de Jesús mismo en Mateo capítulo 5, Él dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero ahora yo os digo, el mismo Dios, sabes que Jesús es Dios, ¿verdad? Y es el mismo, la Trinidad, ¿verdad? En el pasado, en el presente y en el futuro. El mismo Dios que estaba allí delante de toda esa multitud de gente. El mismo Dios, ahora encarnado, Jesús, ese mismo Dios que escribió la ley anteriormente en el monte Sinaí con su puño y letra, ese mismo Dios ahora encarnado les dice a todo el pueblo, ¿oísteis que fue dicho? ¿No adulterarás? Sí oímos eso. ¿Y qué? Pues ahora yo os digo que aquel que desea a la mujer de su prójimo ya chafió. ¿Oísteis que fue dicho? ¿No matarás? Sí, nosotros ya, pues yo lo escribí, pues sí, pues. Pero ahora yo os digo que cualquiera que le dice fatuo, cualquiera que le dice insensato, cualquiera que menosprecia a su hermano, ya es reo de juicio. O sea, hubiéramos estado mejor con la ley. En pocas palabras. Entonces, ¿qué significa caminar bajo la gracia? Caminar bajo la gracia no significa vivir una vida sin ley. Recuerda eso, no significa caminar una vida sin ley. No, pues ya, que yo como quiera. No, pues ya, no, es caminar una vida siendo, escucha bien esto, apúntalo o subráyalo o no sé. Caminar bajo la gracia es, pues ya no estás bajo la ley, sí, bajo los 614 mandamientos, sí, pero ahora caminar bajo la gracia significa, porque algún día te lo van a preguntar o yo te lo vuelvo a preguntar otra vez, significa caminar una vida siendo conformados a la imagen de Jesús, que es Dios, el mismo que dio esa ley. Repito, caminar bajo la gracia significa que ahora estoy viviendo una vida siendo conformado a la imagen de Jesús, Dios, el mismo que dio esa ley. ¿Ok? Antes era, aquí está el manual y tienes que cumplir este manual. Y ahora vino Jesús y entonces dice, ahora estoy aquí delante de ustedes y yo quiero que vivan una vida conforme a la que yo estoy viviendo. Y entonces eso es mucho más compromiso. Porque la ley se queda allí, en papel. Pero la imagen de Jesús está dentro de ti cada día. Y tenemos un compromiso mucho más grande. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la medida de la estatura de Jesús. ¿En dónde vas en tu vida? Conformando tu vida a la estatura de Jesús. ¿Cómo vas? ¿Alguna vez ustedes en su casa, con tus hijos tal vez, hiciste este asunto de cada vez o cada año, cada cumpleaños o cada 6 meses, no sé, lo parabas así en la puerta y ponías así una rayita y así como ir midiendo su crecimiento? ¿Alguien lo hizo en alguna ocasión? ¿Sí? O tú mismo, ¿no? Así como que, ay, yo voy creciendo, ¿no? Yo creo que ya ahorita vamos creciendo para otro lado, ¿verdad? Pero, ¿sabes eso, no? Hay gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez tú lo hiciste y no tiene nada malo, pero el asunto es, vas registrando cómo vas creciendo, ¿verdad? Y a los chiquillos les encanta, así como ver, ay, mira, ya estoy más grande, ay, mira, ya crecí como un tacón más, ¿no? Así como, les encanta ver que están creciendo, les encanta ver que ya no son los mismos chiquillos desde que tenían 3 años, les encanta ver que dieron el estirón. Si tienes hijos en pleno crecimiento para arriba, no crecimiento para arriba, que en pleno crecimiento, tú sabes que les encanta así como crecer. Ay, mamá, ya crecí, ay, mira. Y siempre se comparan. A ver si tú me das la razón en esto. Siempre se comparan contigo. Y están así como que, oh, ya te voy a llegar, papá, mira, ya voy. ¿No? Y se comparan contigo y se comparan con tu mamá, o sea, así como que, y entonces de repente llegan los chamacos así, y llegan con su mamá. Así, ¿no?
mamá. Sobre todo los que tienen hijos grandotes. A Lupita así, te agarran así el cuello. Así como, y ya, pues hijo, ya creciste, sí, ya vi que creciste, ya. Les encanta como compararse, ¿no? Les encanta como decir, ay, mira, ya, o con sus primos, así como, a ver, vamos a ver, y así, sí, ya estoy más grande que tú, que no sé qué, o sea, pero tú y yo como hijos de Dios debemos de compararnos con la única medida a la que tenemos que llegar. Y esa medida se llama Jesús, a la medida de la estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. ¿Dónde vas? ¿Tú estás en el talón? ¿Tú andas por los suelos? ¿O ya le llegaste a los taloncitos a Él? ¿O ya le llegaste al chamorro a Jesús? ¿En dónde va tu vida? El asunto de vivir conforme a la gracia, estamos hablando de justicia, es un preámbulo, una introducción. El asunto de vivir conforme a la justicia no tiene que ver con ley o con gracia, tiene que ver con vivir conforme a lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, bajo la gracia, la definición es: vivo una vida siendo conformado, queriendo llegar a la estatura del varón perfecto que se llama Jesús. Y entonces ese mismo dio la ley en el monte Sinaí, y después 40 años les volvió a recordar, y ahora también el Nuevo Testamento les dice: yo di esa ley, yo se las dije, yo quiero que hagan ahora esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas en tu crecimiento? ¿Cómo vas en tu estatura? Tal vez no tengas esas rayitas apuntadas en tu casa, tal vez esas rayitas las tienes apuntadas en tu Biblia. Y tal vez algún día abres tu Biblia y entonces tienes por allí de repente apuntado: este día Dios me cacheteó bien feo, porque yo fui bien necio, y porque me metí en bien tus problemas, y porque este día Dios prácticamente me dijo, y lo abrí aquí, miren, Jeremías 17:9. Ándale, a ver para quién es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? O también, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, puedes tener allí apuntado: este día Dios me habló de una manera impresionante y me dijo que mi corazón estaba así, pa'l perro. Y a lo mejor no te gustó, y a lo mejor eso fue hace mucho tiempo, y a lo mejor lo recuerdas y dices el día de hoy: caray, mira lo que Dios hizo conmigo hace 10 años o hace un año. ¿Dónde están esas rayitas en tu vida? ¿Dónde vas creciendo? ¿Dónde vas así como comparándote? Si tú te comparas con los demás hermanos, mira, ya chafiaste. Si tú te comparas así como que yo soy más espiritual que él, si tú te comparas como que no, yo sí, él no. Si tú estás así en ese plan feo, pues mejor no lo hagas, mano. O sea, la estatura está ahí arriba con Él. La estatura está en Jesús. Y no tan arriba, está ahí adentro de tu corazón. ¿En dónde están tus rayitas? No te compares con la gente, compárate con Dios, compárate con Jesús. Entonces, ¿de dónde proviene entonces nuestra forma de ver la justicia? Estamos hablando de justicia. ¿De dónde proviene entonces nuestra forma de ver la justicia? Proviene del mismo origen. ¿Quién es el origen? Dios. ¿Quién es? Jesús. ¿De dónde proviene mi forma de ver la justicia? De Él. O sea, cuando yo quiero entender la justicia, aún la ley, cuando yo quiero entender la justicia de lo que estamos hablando, tengo que ir a través de la vida de Jesús. Tengo que vivir conforme a la vida de Jesús. Tengo que decidir. Déjame decirte algo: este asunto de revestirte, de ser conformados, no es algo automático. O sea, no es algo que se te da así. No, hoy me levanté en la mañana y ya amanecí bien perdonador, ¿no? Sí, a ver, todos, yo voy a perdonar a todos, ¿no? Hoy en la mañana amanecí como con ganas de pedirle perdón a todos. Ahí vas pidiéndole perdón a todos. Perdón. No es así. No te levantas un día en la mañana haciendo eso. Siempre, toda la vida son decisiones. Hoy me levanté y ya no tengo ninguna raíz de amargura. ¿Eso pasa realmente? No pasa. Quisieras que pasara. Así como, mira, qué bonito sol. Ya no tengo ninguna raíz de amargura en contra de mi hermano. Qué bonito sería eso. Pero no lo es.
Cada uno de los días tú tienes que tomar decisiones para buscar ser conformado a la imagen de Jesús. Tienes que decidir, tienes que hacerlo intencionalmente. Bueno, tenemos una forma de justicia, ya más o menos te expliqué. Ahora vamos al versículo 18, a lo que estamos hablando de Deuteronomio. Deuteronomio 16, 18 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Ok? ¿Cuál es el mandato aquí? Dice, yo te mando, dice Dios, yo quiero que establezcas jueces y oficiales que juzguen con justo juicio. ¿Ok? Tenemos que entender qué es la justicia, la fuente de la justicia, el manual de la justicia y a quién se imparte esa justicia. Y entonces Dios dice, ustedes son mi pueblo, a ustedes va esa justicia, a ustedes va esa ley. Y entonces hay responsables, establece jueces y oficiales. Ahora, fíjate bien aquí. Bueno, Dios pedía al pueblo que cuando se establecieran en la tierra prometida, se nombraran personas aptas para juzgar. ¿Ok? Personas que puedan juzgar, personas aptas para juzgar. Ahora, aquí me viene una pregunta. ¿Qué requisitos tendrían estas personas para poder juzgar? ¿Qué carreras debían de tener, debían de estudiar ellos, ¿no? Leyes, o tal vez administración pública, o tal vez una maestría en cómo transar, ¿no? No sé, ¿qué tenían? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cuál era el criterio para encontrar personas aptas? Y dice aquí, establece jueces y oficiales que juzguen con justo juicio. ¿Cuáles requisitos tendrían estas personas para poder juzgar? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en dónde estaría el criterio de ellos para juzgar justamente? O sea, aquí está mandando que juzguen con justo juicio. ¿En dónde está el criterio de esas personas cuando ya las escogieron para juzgar justamente? ¿Sobre qué se basarían para juzgar justamente? Y aquí quiero compartirte algo. Una cosa es la vida, ¿ok? Y las actividades dentro de la devoción a Dios. Y otra cosa es la vida cotidiana, ¿ok? A veces pensamos así como que, es que mi vida cotidiana es diferente a mi vida de devoción a Dios. Y entonces somos re buenos para andar poniendo nombres, y entonces decimos mi vida religiosa y mi vida secular. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Mi vida religiosa, mi vida secular. Y entonces, si yo te dijera, ¿cómo está tu vida secular? O sea, ¿qué entenderías por eso? ¿Cómo está tu vida secular? ¿Cómo vas en lo secular? Es un nombre así medio rebuscado que la gente se inventó. Y entonces la gente dice, no, pues es que mira, mi trabajo, tengo un trabajo secular. El trabajo, mira, estoy en una fábrica y estoy allí en American y hago esto y hago aquello y llevo gente, llevo todo el asunto, ¿no? Ok, y tu vida secular, ¿cómo? No, pues mira, en mi casa, mis vecinos, y tengo problemas con mis vecinos porque no quieren ponerse de acuerdo. Ya sabes que las colonias siempre son bien difíciles, y que aquí, que allá, y que todo el asunto. Y tu vida con Dios, no, mi vida con Dios va muy bien, va perfecta, ¿no? Y entonces mi vida con Dios, los domingos en la mañana, todo muy bien, llego puntual, todo esto, y entonces solemos dividir nuestra vida. Mi vida con Dios, mi vida secular. ¿Y sabes qué? No es así. O sea, mi vida no se divide en dos partes. Mi vida es una nada más. Entonces a veces pensamos que una cosa es la vida y las actividades de la vida, y otra cosa es la vida en Dios. Y entonces allí mucha gente ha hecho cosas. En mi vida secular yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, pero estando con Dios no, tengo que estar muy bien con Él, y el día que vaya a la iglesia tengo que bañarme, tengo que confesarme con Dios, no puedo ir. Y ese es un gran error que muchas veces tenemos, porque pensamos que para ir a la iglesia tenemos que estar bien. Y sabes que mucha gente se pierde los domingos de ir a la iglesia porque en la mañana no se levantó bien, porque no se sintió bien.
Porque dicen, no, es que como voy a ir, bueno, yo soy bien hipócrita, que no sé qué, y entonces hace ese tipo de cosas porque divide su vida. Entonces no es diferente, bueno, sí y no. ¿Ok? O sea, no te comportas aquí igual que como te comportas allá afuera. Pero el asunto de que no es diferente, no hay diferencia, es que tú y yo deberíamos de ser las mismas personas aquí adentro y la misma persona allá afuera. ¿Qué cara tú das aquí, delante de Dios, o sea, reunidos en el nombre de Dios? ¿Qué cara das y qué cara das allá afuera? ¿No debería ser la misma? O sea, a eso me refiero. Y entonces, los sacerdotes y los levitas guiaban al pueblo en su devoción a Dios, sí. Y Dios estableció jueces que guiaban al pueblo en lo social y en lo civil. ¿Estamos entendiendo? Primero, Dios establece sacerdotes y levitas, y esos sacerdotes y levitas ayudaban al pueblo en su devoción. O sea, una persona que quería acercarse a Dios y quería pedir perdón a Dios y quería ir a las fiestas de las enramadas de la Pascua y llevar ofrenda, o sea, tenían que acercarse. Si una persona quería hacer eso, tenía que acercarse a un sacerdote o a un levita. ¿Estás de acuerdo? En guiarme en mi devoción a Dios. Y entonces Dios establece aquí jueces que guiaban al pueblo en lo social y en lo civil. ¿A qué me refiero? Pues es que se robó mi oveja, ¿no? Es que mató mi oveja, o es que esto, o es que... Y entonces Dios establece jueces que podían gobernar en lo social y en lo civil, ¿ok? Pero la base, o sea, ahí es donde de repente agarramos con que una cosa es una y otra cosa es otra. Sí y no, porque, o sea, sí, pero no podemos diferenciar o dividir nuestra vida. Déjame explicarte. Aunque había cosas en lo social y en lo civil que tal vez no tenían nada que ver con el templo, con el tabernáculo, y entonces decía el sacerdote, pues es que eso no tiene que ver conmigo, ve con el juez fulano de tal y que él pues concilie las cosas que están pasando entre ustedes dos. Aunque había eso, o sea, la vida de la base cotidiana del pueblo de Israel se encontraba en la propia ley. O sea, aunque el pueblo de Israel dijera, pues es que esto no tiene que ver con el tabernáculo o con el templo o con la devoción o con los sacrificios o con los holocaustos, aunque no tiene esta situación que me pasó, no tiene nada que ver con eso, todavía iban a que Dios resolviera sus problemas en base a la ley. Fíjate lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 17, más adelantito, pero el versículo 8. Dice, vamos a estudiar eso más adelante, dice, cuando alguna cosa, está aquí hablando los jueces, cuando alguna cosa te fuere difícil, juez, cuando te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, está hablando de cosas civiles, de cosas sociales, cuando te fuere difícil entre una clase de herida y otra, ¿estás de acuerdo? Es que me aventó la basura. Y entonces vas con el sumo sacerdote, ¿no? Sumo sacerdote, es que fulano me aventó la basura. Mira, mejor ven con el juez fulano de tal, él te va a ayudar con ese asunto de la basura. Cuando haya alguna cosa difícil entre homicidio y otro, entre derecho legal y otro, entre herida y otra, entre litigio, dice ahí, de negocios en tus ciudades, y si te es difícil a ti, juez, entonces te vas a levantar tú, juez, y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás, ¿a dónde dice allí? A la Corte de Suprema Justicia de la Nación. Y irás al presidente de la República, porque él te resuelve todos tus problemas. Porque la prietita es la esperanza de México. ¿Ah? ¿A dónde dice que tienes que ir? Dice, y vendrás. Si alguna cosa te fuera difícil entre lo legal, entre todo, si alguna cosa te fuera difícil, vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, o sea, ese juez es el sumo sacerdote, y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Fíjate bien. O sea, aunque Dios estableció jueces para actuar en lo social y en lo civil, cuando algo se complicaba, tenían que ir al sumo sacerdote y tenían que ir a los sacerdotes y a los levitas para preguntarles, ¿qué hacemos? O sea, ya hay mucha basura que este vecino le aventó al otro vecino, ya no sé qué hacer, ¿qué hacemos? Y entonces el sumo sacerdote y estas personas juzgaban conforme a la ley.
Y dice, recurrirás a los sacerdotes y a los levitas. Fíjate qué interesante. O sea, no es algo así como que una cosa es una y otra cosa es otra. No, todo iba junto, con pegado. Todo era parte de lo mismo. Éxodo capítulo 18, eso búscalo por favor. Éxodo capítulo 18, versículo 19. Moisés iba a establecer jueces que le ayudaran a juzgar al pueblo. Si te acuerdas, su suegro Yetro lo visita y le dice, ¿qué estás haciendo, Moisés? Te va a dar el patatús, Moisés, te va a dar un paro cardíaco por andar haciendo tantas cosas, Moisés. No, tienes que agarrar hombres que te ayuden a hacer la administración del lugar en cosas pequeñas. Fíjate lo que le dice. Dice el versículo 19, Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos, a los jueces, las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Dios estableció, más bien Moisés escogió 70 hombres y estos 70 hombres tenían ciertos requisitos. Yo te dije hace ratito, ¿qué deben de tener estos hombres? ¿Qué requisitos? O sea, ¿qué tenían que haber estudiado? O sea, ¿qué requisitos estos hombres necesitaban? Y bueno, dice, varones de virtud, 1. 2, temerosos de Dios. 3, varones de verdad. Y 4, que aborrezcan la avaricia. ¿Ok? Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. 4 cosas muy sencillas, pero también 4 cosas tal vez difíciles de encontrar en los hombres. Ahora, déjame decirte algo, por si fuera poco. Aquí el asunto de varones de virtud, temerosos, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, son adjetivos en el hebreo original. Son adjetivos. Por ejemplo, varones de virtud o varones de verdad, son adjetivos que solamente se aplican al género masculino. O sea, no hay una varona de virtud, no hay una varona de verdad, no lo hay. O sea, este adjetivo calificativo, varones de verdad, varones de virtud, solamente se aplicaba en el hebreo a los hombres, no a las mujeres. Las mujeres tienen y tenían otras cualidades. Y entonces, tal vez en algún momento decían, pues es que no encuentro ningún hombre. ¿Dónde están los hombres? Y luego les digo, hombres. Y nadie contesta. ¿Dónde están los hombres? Y nadie contesta. No, pues vamos a escoger una mujer, ¿no? Que al cabo esta mujer es llena de virtud, temerosa de Dios y es una mujer de verdad y esta mujer aborrece la avaricia. No despreciamos el género femenino, nunca lo hemos despreciado, lo amamos más que nunca. Sin embargo, Dios establece prioridades y establece un orden. Y este adjetivo calificativo era específicamente para los puros machines, para los puros hombres. Y entonces eso es muy interesante. Eso es lo que el pueblo esperaba de un juez, que fuera un hombre de virtud, temeroso de Dios, varones de verdad y que aborreciera la avaricia. Eso esperaba de un juez, porque vamos a ver más adelante otra cosa también muy interesante. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, Deuteronomio capítulo 1, versículo 13, te lo voy a leer, dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, dice Moisés, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerás a mí, y yo la oiré. Moisés dice, denme hombres con sabiduría. Si nos vamos al Nuevo Testamento, dice,
el libro de Hechos también habla acerca de lo mismo y dice, quiero que escojan hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio. Es una lista diferente, pero prácticamente va para el mismo lugar. El juicio de Dios siempre se valía en base a hombres así. El hombre que estaba como juez debía realmente saber y entender, en primer lugar, quién es Dios, para quién estaba trabajando. O sea, tenía que entender, bueno, yo soy juez y voy a establecer un juicio y voy a dictar sentencias, sí, pero ¿quién es mi patrón? ¿Quién es mi juez? ¿Quién es aquel, la fuente de la justicia? ¿Quién es aquel que está dando este manual? Bueno, es Él. Y ese hombre temeroso de Dios, ese hombre, ese gobernante tenía que conocer a Dios. O sea, forzosamente tenía que conocer a Dios. Imagínate yo estar vendiendo coches, vamos a suponer, yo estoy vendiendo coches y no sé ni de dónde sale, ni qué significa la marca. Y no sé ni de dónde salió, y no sé y me preguntan, oye, ¿y ese coche gasta mucha gasolina? No sé. Bueno, oye, ¿y ese coche necesita mucho mantenimiento? Pues no, la verdad, quién sabe. O sea, nomás yo te lo estoy vendiendo porque está bonito. Mira, está bonito, mira, sí, bonito, y lo lavamos, lo pulimos y todo. Oye, ¿y ese coche, cada cuándo se le tiene que dar servicio? Por ejemplo, para, no sé. Oye, y si yo ese coche lo saco no sé. Oye, y a los cuántos kilómetros, quién sabe. Oye, ¿y qué tipo de aceite? Quién sabe, no sé. ¿Tú crees que sería lógico yo vender coches y no saber ni qué significan cada cosa? Oye, ¿y esta flechita que se ve aquí para qué es? No sé. Esa flechita se me hace que es así como que para medir cómo está el ambiente de afuera, ¿no? O sea, así como si todos estamos bien, sí, todos estamos bien, y todos aplauden y la flechita se va para arriba, ¿no? ¿Quién sabe? Hay gente que dice así, dice alguien, ¿por qué crees que el champú tiene instrucciones? Pues porque hay gente así. O sea, ábralo, échelo en la cabeza y frótelo. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita instrucciones. Bueno, entonces yo no puedo vender coches si no sé de dónde proviene, no sé para qué, no sé. O por ejemplo, vendes yogur y entonces te preguntan, oiga, un día me acerqué a un puesto, iba a comprar cajeta, no la compré, a ver si no me regaña mi esposa, pero iba a comprar cajeta y entonces le pregunté al muchacho, al señor que estaba atendiendo allí, eso fue en la semana, a la muchacha que estaba atendiendo, y agarré la cajeta y pues se veía bien, ¿no? No la podía abrir, pero estaba bien, se veía, y le pregunté, oye, ¿esta cajeta es de chiva o es de vaca? O sea, ¿leche de chiva o de vaca? Y me dijo, no sé. Y dije, está bien. Y la dejé allí. Y entonces, bueno, ¿qué vendes? O sea, oye, y realmente, o sea, ¿realmente es de cabra? Pues sí. ¿Y cómo sabes que es de cabra? Pues no sé. Tienes que saber. Entonces los jueces o los gobernantes debían de conocer a Dios. Debían de saber quién era Dios. Debían de saber quién era su patrón y obedecer a Dios. Varones de virtud, varones de verdad, temerosos de Dios, varones que no les ganara la avaricia. Tenían que obedecer a Dios y hacer realmente a Dios su Señor. Toda la gente esperaba eso de un juez. Y ahora, ¿quién es el hombre de verdad? Porque dice varones de verdad. ¿Qué significa eso de ser un varón de verdad? Bueno, la definición es un varón de verdad. Ahora aquí, esto es para los hombres. Mujeres, ahorita no apunten, pero si quieres apuntar para que se lo repites a tu marido en la cara, pues también. Un hombre de verdad es, fíjate bien, escucha, aquel que está alineado a Dios y que se esfuerza por adquirir la imagen de Jesús en su vida. ¿Ok? Un hombre de verdad es aquel que está alineado a Dios y que se esfuerza por adquirir la imagen de Jesús en su vida. ¿De acuerdo? O sea, no es así como que, ay, soy cristiano y ya me acuesto todos los días en la cama y ya, es que soy cristiano. Pues ya vete a trabajar, pues es que soy cristiano. Es que no hay para comer, pues es que soy cristiano. No, es alguien que se esfuerza.
Alguien que en realidad se levanta en la mañana y dice: hoy realmente quiero alcanzar a la estatura del varón perfecto. Hoy realmente quiero vencerme a mí mismo y morir a mí mismo para entonces alcanzar el siguiente paso, el siguiente escalón. Ya tengo mucho tiempo en Dios y ya me cansé de estar en el mismo escalón. Tengo que buscar brincar el siguiente escalón. Tengo que madurar en mi vida. Pero el asunto es que muchos hombres no han madurado todavía. No han buscado ese segundo escalón. Es más, ni siquiera el primero no han alcanzado. Necesitamos envolverlos en periódico para que maduren un poquito, tal vez. Pero el asunto, mi hermano, es que un verdadero hombre es aquel que busca, se esfuerza por adquirir la imagen de Jesús en su vida. Busca Proverbios 20. Proverbios 20. Esfuérzate. Hombres, ¿verdad, hombres? Sí. Esfuérzate. O sea, no te va a llegar del cielo, hijo. No te va a caer por arte de magia. No vas a ser un líder espiritual en tu casa nomás porque sí. O sea, tu esposa, tus hijos y tu perro no te van a obedecer nomás porque eres el machín. O sea, tienes que esforzarte. Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjate. Mucha gente puede decir: no, pues es que yo soy el más pipiris nice, yo soy el más Juan Camaney, yo soy el más chido, yo soy el... Y entonces hay mucha gente, muchos hombres aquí específicamente, que se autoproclaman, que proclaman su justicia, que proclaman su bondad, que dicen yo. Pero aquí una pregunta: ¿Dios te pondría a ti como juez? O sea, no es muy difícil. Los requisitos: un hombre de verdad, ya te dije qué significa un hombre de verdad. Un hombre de verdad, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no le guste o que aborrezca la avaricia. O sea, es tan difícil encontrar a alguien así. Es tan difícil encontrar entre nosotros. ¿Tú serías juez? No me contestes, pero tú serías juez. ¿Tienes esos requisitos en tu vida? Versículo 19. Versículo 19 dice, el Deuteronomio capítulo 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas y no aceptes soborno. Ese es el mandato para los jueces. Ahora, tú vas a decir: yo ni soy juez. Ahorita te vas a dar cuenta que eres más juez de lo que tú te imaginas. Es que yo no soy juez de Israel. Espérate, aguántame, no respires. Mira, el criterio de cada juicio al cual se enfrentarían estas personas, estos hombres, no era negociable. O sea, no era subjetivo, ¿no? Así como que: ay, ese sí me cae bien, ¿no? Voy a decidir por él. No, pues este sí no me cae nada bien, ¿no? Pues veas de ver, es una piedra en el hígado, o sea, me cae tan mal. Y tenía que convivir con ellos. Y entonces, su juicio tenía que ser no en base a lo que él decía, no en base a: ay, pues son mis nervios, ¿no? No decía: ay, pues yo pienso que es esto. Era un juicio que no era negociable y era conforme al manual que Dios le había dado. Y entonces los hombres debían de apegarse, estos jueces, a la ley de Dios, dada por Dios, y no podían estos jueces quitarle algo, ponerle algo, hacerla más suave o hacerla como más ligera, ¿no? Debían de hacer exactamente lo que la ley decía que hicieran. Pero habría casos en los que su veracidad, su temor de Dios, o sea, está hablando de los jueces, su veracidad, su temor de Dios y su posición ante el dinero, o sea, la avaricia, iban a ser probados. Y entonces su imparcialidad, o sea, no tomes partido, no hagas acepción de personas, también sería probada. Había casos. Imagínate un juez, ¿no? Un juez, un hombre de verdad, un hombre temeroso de Dios, no dado al soborno, un hombre así, un juez respetable ahí delante del pueblo de Dios. Y de repente sale que su hija es una adúltera. Imagínatelo. Sale un juez y su hija es una adúltera, o su hijo es un adúltero.
O su hijo es un rebelde, o su hijo o su hija esto, o su esposa misma. Imagínate, ¿qué tendría que hacer ese juez? Ese hombre de verdad, ese hombre temeroso de Dios y ese hombre que no es apto para el soborno. ¿Qué tendría que hacer? Porque no era negociable. Así como que, pues es que es mi hijo, pues es que es mi esposa. ¿Qué tenía que hacer? Aplicar la ley. No debía ser parcial. Y entonces, ¿tú crees, como ser humano, como papá, como mamá, tú crees que en ese momento, aunque fuera un hombre de verdad, y un hombre temeroso de Dios, y un hombre imparcial, y un hombre que no fuera dado el soborno, tú crees que en ese momento no le hubieran temblado las rodillas? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no hubiera así como que, oiga juez, mire, encontramos a esta mujer y a este hombre en pleno acto? No, a pedradas. La ley dice que a pedradas. ¿Y cómo se llama? Pues se llama como es su hija o es su hijo. Imagínate qué triste enfrentar un caso así. Imagínate qué triste dar una sentencia ante una situación así. Imagínate qué triste. O sea, realmente tendrían que ser probados en su temor y en su veracidad y en su integridad estos cuates, estos jueces, y su posición ante el dinero. Imagínate, alguien llegaba y decía, ¿sabes qué? Es que es mi hija, y ¿sabes qué? Es mi hijo, y mira, te doy todo lo que tengo, pero que no lo maten a pedradas, ¿no? Que agarren mejor jitomates, y lo agarran a jitomatazos. Pero tú eres el juez, hazme el paro. Tú eres mi hermano, tú eres mi esposo, hazme el paro. Tú eres mi papá, defiéndeme, me quieren matar. Imagínate, o sea, serían probados en algunos casos. Qué bueno que no eres juez, ¿verdad? O jueza, porque ya con este asunto, qué bueno que no eres eso. Serían probados. Pero déjame decirte algo, que tú y yo somos probados todos los días como jueces, realmente. O sea, no puedes decir, yo no era juez, yo no es. No, todos los días somos probados. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, así muy rápido, 1 Corintios 3, 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice que nuestra fe es probada como el fuego se prueba. Como el oro, se prueba. ¿Cómo se prueba el oro? Se prueba con fuego. Ahora, pregunta, ¿cómo es probada tu fe hoy? Hoy, ¿cómo es probada tu fe? No eres juez del Antiguo Testamento, pero si eres juez en tu vida. Ahorita te voy a explicar. ¿Cómo es probada tu fe el día de hoy? ¿Cómo está siendo hoy tu fe probada? Tú podrías decir, no, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo creo en Dios con todo mi corazón, y yo le daría todo a Dios, y no sé qué, y de repente, ¡pum!, y tu fe es probada. ¿Cómo está siendo probada tu fe el día de hoy? ¿Cómo está siendo probada tu integridad el día de hoy como hijo de Dios? ¿Cómo está siendo probada tu honestidad el día de hoy como hijo de Dios? ¿Cómo está siendo probada tu imparcialidad? O sea, no tomas partido, no haces acepción de personas. ¿Cómo está siendo probada el día de hoy todas esas cosas en tu vida? Sí, no soy juez, tú no eres juez, así para el pueblo de Israel, pero soy probado todos los días en mi integridad y en mi esfuerzo por buscar ser como Jesús. ¿Quieres saber cómo? Primero, materialismo, no dado a la avaricia, que aborrezca el soborno, que aborrezca el enriquecimiento. Un juez así, un hombre así, eso es lo que dice el Antiguo Testamento en Éxodo. Búscame hombres así, que aborrezcan la avaricia. ¿Por qué? La avaricia es un sinónimo de materialismo. Y el día de hoy, tu fe y tu corazón y tu temor a Dios son probados con materialismo. Todos los días. Y entonces cambiamos a Dios por las cosas materiales. No soy materialista. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? Domingo que no fuiste a la iglesia. Me quedé a trabajar. Entonces, es que no puedo faltar. Está bien, pero miércoles tenemos una reunión, jueves tenemos otra reunión, el viernes tenemos reunión en la mañana y tenemos reunión en la tarde. O sea, ¿de verdad no pudiste ir? Y si no es aquí, ¿por qué no buscas otro lugar?
Ya te conté esa historia, ¿verdad? De un amigo mío, un amigo de nosotros, un hombre, algunos de ustedes lo conocen, Josías. Y él decía, es que yo llegué a un punto en que tenía que trabajar, yo tenía que mantenerme, pero no podía ir a la iglesia en la mañana. Y yo busqué otra iglesia. ¿Y sabes cómo llegó aquí a Silao? Buscando otra iglesia. Porque él tenía hambre de Dios. O sea, no hay excusa, mano. Así como es que tenía que trabajar, no hay excusa. Tienes que buscar a Jesús. Y el materialismo, la avaricia, es una forma, híjole, que te va a probar. 2. ¿Cómo puedo ser probado en mi acepción de personas? Yo no soy juez, pero yo no hagas acepción de personas. ¿Cómo puedo ser probado en mi acepción de personas? Con tu comodidad y no esforzándote. Así es probada tu parcialidad. ¿Por qué? Mi comodidad y no esforzarme. Primero, cómo te encanta hacerte la víctima. Te encanta. Imagina, en la consejería matrimonial, eso pasa mucho. En la consejería matrimonial, ¿cómo están? No, pues es que él... Y me encanta hacerme la víctima, me encanta decir, en mi relación con mis hermanos en la iglesia, oye, ¿cómo de repente pasan problemas? ¿Cómo están? No, pues él, no, pues ella es la tóxica, neurótica y histérica. No, pues es que él fue el que me dijo, él fue el que, te encanta hacerte la víctima, te encanta hacerte a ti. Y eso significa que tú eres parcial para contigo mismo. O sea, ¿quién dice realmente, quién pudiera pararse ante un conflicto, ante una situación así y decir, yo la regué, tal cual? ¿Para qué le contamos más? ¿Para qué le decimos más? Fue mi culpa, la verdad. ¿Quién tendría el valor suficiente, de los que estamos aquí, quién tendría el valor suficiente realmente para pararse en un conflicto con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el señor de la tienda o con el señor de allá que te echa la basura en tu colonia? ¿Quién tendría el valor suficiente en Dios para decir, ¿sabes qué? El que la regó fui yo. O sea, ¿ya para qué le hacemos más? Yo soy el culpable. Y entonces, cuando nosotros nos hacemos la víctima, allí es la parcialidad, porque todo es para mí. Es que me hizo. Es que tú no sabes cuántas cosas feas me dijo. Es que, o sea, de verdad, allí es una. Eres probado en tu avaricia, eres probado en tu parcialidad. Todo lo quieres para ti, todo está a tu favor, todo lo quieres para, así como acomodadito, peladito en la boca, para que todos, ay, pobrecito te dijo, ay, pobrecito te hizo, ay, pobrecito no te visitó el pastor, ay, pobrecito, ay, o sea, ¿sabes? Eso es tomar partido, y entonces agarras partido para ti. El tercero, ¿cómo es probado entonces el no torcer el derecho? Porque dice el versículo 19, no tuerzas el derecho. ¿Cómo somos probados allí? Con ignorancia, o por falta de conocimiento de la palabra, o porque la palabra de Dios no la acepto en mi vida. Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Si no la conozco, si no tengo conocimiento o no la acepto de plano, lo más fácil es torcerla a que entre a como a mí se me acomode. ¿Alguna vez has hecho un rompecabezas con tu hijo, en tu vida, lo que sea, y alguna vez hay una pieza como que ves que sí es allí, como que encaja y así, y no encaja? Bueno, así, más, igualito. Queremos torcer el derecho, queremos torcer la palabra, queremos torcer. No, pues es que, por ejemplo, el más famoso, sin decir nombre, el más famoso, ¿verdad, pastor, que los cristianos, ¿verdad que no es pecado echarse una cerveza? Ese es el más famoso. Y de allí podemos hablar miles de cosas más. Te dije el más famoso y podemos hablar de más. Pero ya no tengo tiempo. Torcemos el derecho por ignorancia, falta de conocimiento, falta de intención por estudiar o porque no lo acepto. No lo quiero aceptar y tuerzo todo, ¿no? Y somos probados. No eres juez, pero eres probado todos los días en tu integridad, en tu imparcialidad y en que no tuerzas el derecho en tu vida. No eres juez, pero eres probado en eso. Versículo 20 y último, dice: la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. La justicia seguirás para que vivas, dice allí. La justicia, en pocas palabras, trae vida. La justicia trae vida. ¿Cómo puedo traer vida en mi vida? Bueno, practicando la justicia.
La justicia, ¿cuál justicia? La que se encuentra en la ley de Dios. Y es ahí donde cambian las cosas. Porque fíjate, no puedo obtener vida a través de la ley, a menos que sea 100% irreprensible ante la ley. O sea, Santiago 2, capítulo 2, versículo 8 dice que aquel que dice estar bajo la ley y falta a uno solo de los mandamientos de la ley, ya se hizo culpable de todos. O sea, no importa que te esfuerces en todos los 613 mandamientos, faltaste uno, ¡pum!, y ya, eres culpable de todos los demás. Pero es que yo no robé, pues ya te hiciste culpable de eso. Pero es que yo no maté, pues ya eres culpable de eso. Es que yo no adulteré, pues ya te hiciste culpable de eso, tan solo por faltar a uno solo, nada más. Y un ejemplo, ¿te acuerdas de las fiestas? Vimos la semana pasada y el mandato era: todos los hombres tendrán que ir al menos a Jerusalén 3 veces al año a las fiestas solemnes. Y aquel que no iba, pues entonces ya faltaba. Le ponían falta y entonces tenía que, pues era pecado y se hacía acreedor de la culpa de toda la ley. Entonces, la justicia trae vida, pero la justicia trae vida en la ley 100% cumplida. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. La ley siempre fue una plataforma. Esta es la explicación. La ley siempre fue una plataforma para Jesús el Mesías. Y es a través de Él que yo soy declarado justo y puedo obtener vida. ¿A través de quién? A través de Jesús. Cuando Jesús se enfrenta a los fariseos, les dice: ustedes son una bola de sepulcros blanqueados. Lo que ustedes hacen, o sea, sí son muy justos delante de la gente, y sí, la gente los ve y dice: wow, esos son bien espirituales, pero por dentro tienen huesos muertos y huelen a podredumbre, les dijo Jesús, y se los digo en su cara. Y entonces dice: ustedes tienen que limpiar lo de adentro también para que lo de afuera sea limpio. Tienen que buscar vivir de una manera diferente. Solamente decían: somos justos, somos justos. Ese era su discurso. Y entonces dice este último versículo: la justicia seguirás para que vivas. Yo no puedo cumplir la ley al 100%. Es más, ni siquiera soy judío. No puedo cumplir la ley al 100% para obtener vida. Pero recuerda lo que pasó en Mateo capítulo 5, donde dice: no he venido para quitar la ley, sino para cumplir la ley, dijo Jesús. Y entonces en Jesús la ley en ti y en mí está cumplida. Así de fácil. Con estos versículos quiero terminar. Romanos primero capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, estamos hablando de justicia, mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Decía el versículo 20: la justicia seguirás para que vivas. Yo no puedo seguir la justicia a través de la ley, porque la ley no puedo, o sea, mis fuerzas no puedo. Y era la plataforma para Jesús. Y entonces Jesús la cumple, Jesús la establece, Jesús hace todo lo que yo no pude haber hecho. Y entonces a través de Él, yo soy revestido de su justicia y soy llamado justo. Romanos capítulo 3, versículo 19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Yo no soy juez, pero soy probado todos los días en no torcer el derecho, en no hacer acepción de personas y en no aceptar soborno o materialismo en mi vida. Yo no soy juez, pero soy llamado a vivir conforme a lo que Dios quiere para mí en base a su justicia y en base al manual que Él tiene para nosotros. No soy juez ni soy pueblo de Israel. Sin embargo, el mismo Dios que me salvó y te salvó a ti es el mismo Dios que escribió la ley. Y Él quiere que tú y yo seamos hombres de verdad. ¿Y cómo es ese hombre de verdad? Te lo dije, alguien que realmente se alinea y se esfuerza por ir a alcanzar la imagen de Jesús y la estatura del varón perfecto. ¿En qué escalón vas? No te quedes ahí. Síguele al otro, para arriba. Ya no para abajo, síguele para arriba. Busca al otro, esfuérzate un poquito más. Todos los días tienes que tomar esa decisión. No somos jueces, pero también Dios ha puesto en nuestras vidas el manual de la justicia. Ponte en pie, vamos a orar.